Bueno, niños, veremos qué sucede con la propuesta. Busque cada uno simplemente su relax, su soltura. No se resista, no permita, aunque va a acontecer lo mismo para nuestra querida mente, el intelecto, el hecho de que la posición es distinta al tener como eje central la cabeza. Hay una circulación energética, esféricamente hablando, que puede haber interferencia hasta que se ensamblan las similitudes de los movimientos de la energía que corresponda y que llega en cuanto uno deja de pensar por un lado, de moverse por el otro, y la experiencia le permite abandonarse. Cuando eso acontece, entonces va a pasar seguramente algunos movimientos inadvertidos energéticamente hablando que corresponden a sentimientos, a emociones, que se enhebran por sí mismas, pero que no alcanzan a la superficie. Por lo tanto, siendo semejante el trabajo a como lo efectuamos siempre, o casi siempre, este cambio en la posición del cuerpo va a generar seguramente algunas diferencias que pueden costar más o menos en ser trascendidas. Pero yo no puedo saberlo, cada uno de ustedes sí. Podrá decir me cuesta más, me cuesta menos, ni siquiera me di cuenta, etc. De cualquier manera, en algún instante va a llegar ese momento sublime de la enajenación. Llamémoslo de esta manera, enajenación en el sentido de que no estamos nosotros condicionando los sucesos que surjan en cualquiera de los niveles. A esta altura ya sabemos que la procedencia es una amalgama de todas las existencias materiales, y al decir materiales, obviamente, estamos hablando del aire, estamos hablando de los minerales, etc. Cada uno de nosotros tiene una propiedad, en más o en menos, de todos esos minerales, provenientes del universo como del universo, conjuntamente con el resto de los universos, provienen del cosmos. El cosmos es el todo, es el uno. El uno y el todo es exactamente lo mismo. Y ahí hay una especie de dualidad que hay que comprender. Y luego el universo tiene partes de ese cosmos que van deviniendo en la medida en que crece, que van deviniendo en la medida que se evoluciona. Y lo mismo acontece en cada uno de nosotros. Esta parte, y resumiendo, es una parte sublime para el ser humano. Verdaderamente es la búsqueda de acceder, como quien dice, a la especialidad. Digámoslo que ya empezamos, cada uno de nosotros, a ser únicos, lo cual no significa que no compartamos con nuestro entorno, para nada, sino que simplemente cuando podamos estar solos, podamos realmente experimentarnos, ya sea con un momento que indicamos, que dirigimos o no, o con los recuerdos, si es necesario, o bien con la resolución de alguna problemática, en fin. Este trabajo tiene que servir para todos los fines, pero uno debe saber cuándo esos fines son determinados por nosotros y para qué. Es decir, que no debemos obligar absolutamente a nada
a ejecutar, a realizar a nuestra conciencia. Debemos dejar hacer. Y ahí está la gran dificultad de este sencillo, de este simple trabajo, el abandono. Cuando estamos acostumbrados a estar en alerta, en atento, como quien dice, en guardia, un desgaste energético que pagamos caro, se llama estrés. Y aunque uno haga esto, no puede evitar ese estrés al interceder en el medio ambiente. Una frenada brusca, un momento de distracción, un conflicto indirecto o directo, etc. Todas esas cosas van desgastando, van consumiendo, a lo cual hay que agregarle para comprender por qué esto, en realidad, por un lado uno puede tomarlo como milagroso, pero depende de la palabra cómo la ubique, no es tal. Porque por más que en esto, suponiendo que uno pueda salir de su cuerpo, suponiendo que pueda viajar por el universo, etc., haciendo milagros, debe recordar que trae una herencia biológica, donde puede que algunos de sus sistemas, de sus órganos o vísceras, aún psíquicamente, en el sistema nervioso, neuronal, puede haber alguna falla o algún simplemente desgaste antes de tiempo, agotamiento. Entonces, se va sumando los acontecimientos del diario vivir, generándose ese estrés que puede explotar en algún momento. A mí me ha acontecido. No escapo de las generales de la ley. Uno tiene sus sentimientos, dentro de ellos sus necesidades y deseos, y obviamente se genera el roce, los conflictos, con el medio donde comparte. Por eso es importante conocer dentro de la familia, hasta donde pueda llegarse, cuáles son las debilidades que genéticamente han portado sus componentes. No significa que uno pueda tenerlos, pero es muy probable que algo de ello esté dentro de nosotros. Y recuérdese que la cuarta generación verdaderamente es como un calco de repetición de los hechos, de los sucesos. Por lo tanto, entonces, es tanto lo que nosotros desconocemos de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia como humanos, que decir que esto es una panacea es un gran error, porque va a llamar a confusión y los pobres necesitados que hemos sido nosotros en su momento, nos sentimos atraídos por una respuesta, por una solución milagrosa. Y si no es así, entonces vamos a otro lado, luego a otro lado, probamos y probamos. Y se nos va la vida. Y no llegamos a la sanación tan anhelada, tan buscada. Tal vez no me explico con la suficiente claridad, pero yo no puedo decir que esta práctica es la salida y la solución, es la sanación y la cura, absolutamente para todos los problemas, las enfermedades, las circunstancias adversas. Sí que puede permitirnos, eso estoy muy seguro, que nos ayuda a entender, que nos ayuda a comprender, por lo tanto, a recuperarnos mucho más rápido que si lo ignoráramos. Pero no significa que no procesemos y pasemos
por el tembladoral y que posiblemente nos quede algún rastro de ese pasar. Al menos de mi parte le manifiesto lo que yo, a través de tantos años, he podido, digamos así, transitar en mi diario vivir, en la comprensión de cómo el movimiento del ser, del estar, es tan distinto a la verdad que cada uno de nosotros porta en sus profundidades y que pasamos a lo largo de esta vida sin toparnos con ella. Y que cuando, si por una casualidad estamos muy cerca y nos rozamos, temblamos, nos asustamos. Por lo tanto, la huida o la salida a la búsqueda milagrosa es un hecho. Entonces, cada vez más nos alejamos de nuestra propia realidad. Flaco favor les haría yo si les dijera que con este trabajo todo está allanado, todo está solucionado. Pero sí, afirmo y confirmo que podrán darse cuenta de la verdad, de la realidad existencial cotidiana. Comprenderán cómo la humanidad cayó en su propia trampa y lo sigue haciendo, hasta que la naturaleza algún día, en su transformación permanente, dé una vuelta a la página para volver a escribir la historia de sus residentes. Nuestra soberbia se paga muy cara. La felicidad, la alegría, la satisfacción es minúscula. Son más los tiempos que insumimos en soportar lo insoportable, en enmendar lo inmendable, que en disfrutar los instantes que la vida nos presenta. Esos momentos sublimes únicos, hechos que nunca, en su real intensidad, vuelve a ser lo mismo. Y si vivimos buscando esa misma respuesta, ese mismo resultado, entonces nos volvemos a equivocar. De ahí entonces que vivir el momento es el todo, es la totalidad. Y es tan difícil poder hacerlo, pero no imposible. Me apuro en decirlo, no imposible. Es cuestión entonces de práctica. Como todas las cosas, la experiencia se logra con práctica, aunque la teoría, primero, de las fórmulas y todo lo que uno conoce teóricamente, cuando llega la aplicación de esa teoría, entonces ahí tenemos que reformular muchas veces a esa teoría. Y la práctica como resultado no hace que podamos reconocer muchas veces a la teoría que le dio comienzo, que le dio vida a ese hecho. Pero sin embargo, esa teoría es necesaria porque nace en nosotros por un deseo, tal vez por una impresión. Surge la imaginación a través del pensamiento
y comienza a generarse movimientos que ya en sí mismos son una habilidad, una destreza que a través del intelecto nosotros vamos implementando, adquiriendo y en definitiva siendo. Por lo tanto, entonces, dejen hacer, dejen que la mente se instale con lo que quieren instalarse. Por momentos, esa mente los va a liberar. Nunca van a saber cuánto ese es el tiempo en el cual están libres. Como así tampoco sabrán en cuánto tiempo han estado en esclavitud o presos de ese acontecimiento fortuito que llamamos emoción. Son las dos agujas con las cuales tejemos las tramas diarias de nuestra vida, los instantes. Pero una cosa es saberlo como lo están sabiendo ustedes y en cierta medida lo están viviendo, digiriendo, recorriendo, etc. Y otra cosa es ignorarlo. La ignorancia es la falta de conocimiento. Pero la ignorancia con conocimiento posiblemente sea más dañino aún que la ignorancia sin el conocimiento. Nos cabe a cada uno de nosotros ser sinceros y reconocer cuando somos ignorantes con conocimiento y sin conocimientos. Uno nos va a llevar a la humildad, el otro a la soberbia. Y cuando caemos en la soberbia, como vemos en torno nuestro, ignorantes que rebalsan de sapiencias aparentes, entonces vamos a saber que a corto o largo plazo sobrevendrán los conflictos. Y nunca una guerra trajo la paz. Lo que sí ha traído siempre es el exterminio, quizás el sufrimiento que ayuda a los que quedan a evolucionar. Pues la naturaleza lo hace por las buenas o por las malas, pero lo hace. Por lo tanto, nosotros, si lo aceptamos, observándonos, aprendiendo a reconocernos, a ser, tendremos una oportunidad de acompañar a la naturaleza y vivirnos y vivir en ella. Así que ustedes entonces están transitando y no sé yo por qué caminos, por qué paisajes, con cuáles acontecimientos, con qué intención, etc. Simplemente lo están haciendo. Así como yo estoy haciendo este monólogo que me va surgiendo sin saber cómo ni por qué, pero lo hace, donde me siento pleno al intentar entregarles una experiencia que para cada uno de ustedes no sirve, es insignificante, pero no obstante, inquietante por momentos. Quizás atormenta, quizás despierta, atemoriza, no lo sé. Pero si ocurren estas cosas, entonces las obliga o bien a buscar la respuesta, el resultado, o bien dar media vuelta y dejarla atrás. La determinación siempre es de cada uno. Ustedes eligen.
estén en lo que estén, no se preocupen por lo que esto sea. Está bien. Lo único que no estaría bien es si se están esforzando en continuar estando en lo que están. Ahora, lo que surja es correcto. Por algo, ese movimiento energético se instaló. O bien, está circulando por nosotros y seguirá su marcha o quedará en algún rincón estacionada. Se sabrá en el tiempo, cada uno lo percibirá. Algunas veces pasa, se acopla y en ese acople se lleva para continuar su viaje hacia el infinito, hacia otra estructura, convencional o no, pero desaparece de nosotros. Y algo, tal vez proveniente de la misma manera de ese universo, ocupa su lugar. Se acopla con algo que le es semejante, que le es análogo. Entonces nosotros tenemos una continuidad indiferenciada, aunque no nos demos cuenta de ello. Pero ha surgido un nuevo movimiento, una nueva existencia. Y así a cada instante, con infinitudes de acontecimientos que no captamos como tales, como reales, como partes de la vida, como su generación andante. Estoy diciéndoles que todo es válido. Estoy diciéndole que, aunque perdamos el 99,9% de los acontecimientos que nos transcurren, ese 1% al menos tiene una totalidad resumida que debemos percibir y analizar. Y así, hasta nuestro final material terrenal. Algo hemos hecho en una posición distinta a la que solemos hacer cuando somos varios. Es importante entonces que ustedes contemplen, en la medida en que se vayan a activar, qué acontece, cuáles son sus reacciones y sensaciones.